Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. Patricio Barros Cisneros, de 26 años, es una de las tantas víctimas asesinadas a golpes por el servicio penitenciario. Los familiares de Patricio reclaman justicia para que estos hechos terribles no sigan quedando impunes. Lo que uno ve en sistemas penitenciarios como el bonaerense son, y en el federal en algunos casos también, hechos de violencia muy extrema, que aparecen no solo muertes por peleas entre internos, no investigadas por el servicio, no investigadas por la justicia, no investigadas por el poder político, que en general tienen una explicación en un dejar hacer del servicio penitenciario, sino hechos de violencia, de tortura muy extremos, como el caso de Patricio Barros Cisneros. El día 28 de enero, él se encontraba en visita con su señora Giselle, embarazada. Hasta ese entonces estaba de 3 meses, alrededor de las 9:30 de la mañana. Patricio, al bajar a visita, le ofrecen el área del patio cerrado, bajo el sol, cual él hace un pedido a los agentes del servicio penitenciario de que la mujer estaba embarazada y que por ese motivo él no podía tener ahí, no la podía tener. Con solo pedir una pieza, los agentes del servicio penitenciario le propinaron una paliza, cual fue el fallecimiento de él. El caso ese expresa no la excepcionalidad del caso, sino la situación de violencia y la capacidad de algunos penitenciarios de realizar acciones que implican darle la muerte a otra persona a patadas. El caso de Barros Cisneros es un caso donde un detenido discute con agentes del servicio penitenciario en la unidad 46 de San Martín, de provincia de Buenos Aires, discute porque la situación de visita de su mujer, de una chica de 18 años que estaba esperando un hijo, estaba embarazada, en una situación muy arbitraria, donde los que querían hacerle tener la visita en el pasillo. Esta situación que yo hablaba antes, que es muy naturalizada, muy generalizada, provoca una discusión. Patricio se pone nervioso. Los penitenciarios intentan reducirlo, como lo llaman ellos, lo esposan, lo tiran al piso y entre 6 y 10 penitenciarios lo matan a patadas. A la hora, los agentes del servicio penitenciario le comunican a Giselle de que él había fallecido dándose la cabeza contra la reja. Ahora Giselle hace 2 días atrás, de esta semana, fue a reconocimiento y reconoció a 2 de los implicados, menos a uno que está implicado, pero está apuntado por los 3 testigos claves que están alojados en Gendarmería en este momento. O sea, la autopsia dijo que tenía más de 30 golpes en todo el cuerpo, en los testículos, en la cabeza. Lo matan esposado, le tiran gas pimienta. Entonces, no es una situación ajena al servicio penitenciario, que por una discusión, por una arbitrariedad, penitenciarios golpean a un detenido para calmarlo. Ese día, que fue un día sábado, que fue el horario de visita, no estaba presente el jefe de penal, el director de la unidad, el subjefe de penal, no había nadie presente. Le dejaron a cargo a 5 o 6 locos la cárcel, que hoy 4 de esos están prófugos y 3 detenidos.
para que se dé eso a plena luz del día en un patio, claramente eso aparece como una práctica naturalizada por el propio servicio penitenciario. Uno podría decir que en los términos también que plantea el sistema interamericano de derechos humanos, aparece hoy, existe todavía hoy en los servicios penitenciarios del país, patrones estructurales de violación de derechos que en estos casos implican la tortura, los malos tratos y la muerte de detenidos. 3 meses antes él estaba alojado en la unidad 45, antes de que pase esto, con mi hermano Diego. Diego en este momento está alojado en la unidad 41, bajo el servicio penitenciario bonaerense. Él había denunciado el servicio penitenciario bonaerense porque a él lo sacaron a robar a la calle. Él tenía esta denuncia hecha. No es un homicidio como otros, es un caso en el que diversos penitenciarios confluyeron en una situación de tortura y esa tortura desembocó en la muerte de un detenido. Esto me parece que es una cuestión que también hay que darle mucha visibilidad, llamar a las cosas por su nombre y que el Poder Judicial de la provincia, el sistema penal, también lo investigue en esa línea, porque simbólicamente es muy importante. La familia de Patricio va a seguir esta lucha hasta las últimas instancias, porque Patricio no va a ser un preso más, como lo hay en todas las otras cárceles. Patricio no va a ser un preso más. Está bien en claro eso al sistema que hoy se llama justicia. Los distintos organismos de derechos humanos que defienden a las personas privadas de su libertad denuncian los maltratos y las malas condiciones de vida que sufren los detenidos. En realidad la degradación es absoluta, es mucho peor de lo que se ve. Hoy el servicio penitenciario bonaerense está degradado de punta a punta, ¿sí? De punta a punta. Lo que pasa es que lo que se ve es la puntita, ¿sí?, del iceberg. Si uno explorara hacia abajo se encontraría con una degradación infernal, terrible. Y la impunidad que hay con el sistema hace que sea posible cualquier cosa. Posibilita que agentes del servicio se droguen mientras trabajan y se emborrachen y le disparen a los detenidos. Esto ha pasado en San Martín y está denunciado, causa que no ha avanzado. Hace que sea posible que agentes del servicio drogados apunten sus armas y disparen contra familiares de detenidos en hora de visita. Pasó en San Martín, está denunciado. La cantidad de cuestiones que nos dicen los detenidos en relación a hechos delictivos, a las cuestiones que soportan, a las cosas que tienen que hacer, etcétera, que nosotros les preguntamos, perfecto, ¿vos querés que lo denunciemos? No, es cierto, o si no tenemos la otra opción del banco de datos. Y prácticamente casi nadie quiere denunciar, y pues obvio. ¿Por qué? Porque se tienen que volver a esa misma unidad o tienen que volver a esa misma comisaría y tienen terror a ser objeto de represalia. Entonces, si ahí ves, entonces ese es el... Y por supuesto, para nosotros, lo primero que hay es la seguridad de ellos. No es tan grave que los detenidos no denuncien, porque se debe entender esto, la relación de poder que hay en las cárceles. Yo denuncio a un agente del servicio, o que se roba la comida, o que se roba los medicamentos, o que genera peleas, porque hay negociados con la droga, maneja negociados a través de las peleas de detenidos, porque entrega facas a un detenido para que lastime a otros. Un detenido que denuncie esto y tiene que tener bastante valor, bastante valentía para hacerlo. Cuando lo hicieron, la pasaron muy mal y muchos están muertos. Nosotros hace poco tuvimos un caso que nos dejó muy mal porque estuvimos protegiéndolo a esta persona durante mucho tiempo por hacer denuncias y acusación y ser testigo en una denuncia sobre los servicios penitenciarios. Él pidió contra nuestra voluntad y volver a la jurisdicción que le correspondía de la provincia de Buenos Aires porque estaba más cerca de su familia, y cuando llegó y al poco tiempo falleció por una cantidad de puñaladas, 7 u 8 puñaladas. Pero lo más grave es que los funcionarios públicos que recorremos cárceles, ¿sí?, en su mayoría, muchísimos diría yo, no denuncian esto. Esto es mucho más grave que no lo denuncien los propios detenidos, porque hay que entender la relación de poder que hay entre detenido y servicio penitenciario, ¿sí? Y además porque el servicio tiene distintas formas de sancionar, entre comillas también cuando digo sancionar, a aquellos detenidos que rompen un poco con el sistema, de denunciar qué es lo que pasa allí. A ver, hay una frase que ya de repetida hasta se ha desnaturalizado, pero es cierta.
Por 2 pastillas un detenido puede hacer cualquier cosa. El servicio le puede dar 2 pastillas a un detenido para que lastime a otro o para que lo mate. Y esto es tan fácil de hacerlo. Ha pasado tantas veces. Lo cierto es que no hay una sola denuncia que ha avanzado respecto de esto. 7 personas dormían acá. Ahí es un calor terrible. Eso es por el agua. Sí, ahí. ¿Dónde más? El poder político acuerda con la agencia penitenciaria ciertos niveles de tolerancia de gobernabilidad del sistema, ciertos niveles de violencia. Les dicen, ustedes manténganme las cárceles medianamente en condiciones respecto a la violencia y nosotros les permitimos que ustedes sigan haciendo sus negociados. Generalmente quien está a cargo del servicio penitenciario, que es el jefe del servicio, responde a un subsecretario de Política Criminal en la provincia de Buenos Aires y este subsecretario responde a un ministro, que es el ministro de Justicia. En general, Ministerio de Justicia, Subsecretaría de Política Criminal y Jefatura del Servicio tiene armado un engranaje de corrupción vinculado a las compras y contrataciones. Para que estos hechos de corrupción que estos funcionarios cometen, vinculados a las contrataciones, deben contar con la anuencia sí o sí de los directores de unidades y de los subdirectores de unidades. Entonces, ¿qué hacen los subdirectores y directores? Llevan adelante en las cárceles pequeños negociados que los de arriba nunca van a controlar porque necesitan de estos para hacer sus negociados. Ya seguimos con más Nación Sonámbula.